Yo crecí en tremenda pobreza, hacerme mi ropa con ropa vieja de ella. Entonces yo fui un embarazo con trauma incluido, básicamente. Yo lo veía a él hablando frente a miles de personas, dando conferencias, y yo decía, yo quiero hacer eso, yo quiero ser como Jorge. Yo creo que soy de los pocos que tuve 2 divorcios con la misma mujer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más. Hoy te voy a hablar de mí. Te voy a contar mi historia. ¿Tú sabes qué se siente crecer sabiendo que no te estaban esperando? Que literalmente llegaste por error, pero finalmente pues te dejaron quedarte. Pues bienvenido a mi historia, parcero. Es una historia de pobreza, de chancletazos, de un papá ausente, de bullying, de mucha rebeldía, pero gracias a Dios también de mucha transformación. Pero bueno, tranquilo, que la idea no es que nos vayamos a deprimir. La idea es que sea un momento, un rato divertido, porque la gente goza con el dolor ajeno, así es que vas a gozar con el mío. Te prometo que te vas a identificar, y si de pronto estás pasando por un mal momento, pues esto te va a dar la gasolina que tal vez estás necesitando para no tirar la toalla. Yo nací en Bogotá en el año de 1977, soy el mayor de 2 hermanos, pero en realidad soy el segundo de 3, porque antes de mí hubo un hermanito que murió siendo un bebé, tenía apenas un par de meses, nunca lo alcancé a conocer, pero su ausencia marcó la mía. Mi mamá quedó embarazada de mí sin querer, no lo deseaba porque tenía mucho miedo de que yo, su nuevo bebé, se le volviera a morir. Además, sentía mucho dolor por la pérdida que había tenido, la pérdida reciente de su hijo. Y entonces yo fui un embarazo con trauma incluido, básicamente. Pero aquí estoy. Llegué, logré sobrevivir, y eso ya es ganar. Muchos de ustedes tal vez crean que no fueron planeados. Y si no fueron planeados, creen que están destinados al fracaso. Pues déjenme decirle que no es así. Si nacieron, es porque ya tienen un propósito. Si naciste, es porque la vida te está dando la oportunidad de estar aquí. Tienes un propósito. Si no lo has encontrado, pues juntos vamos a poderlo encontrar. Te cuento también que yo crecí en tremenda pobreza. Nací en pobreza a nivel, no teníamos casa propia, mi mamá tenía que hacerme mi ropa con ropa vieja de ella. Nunca supe lo que fue irnos de vacaciones a algún sitio. Las vacaciones era salir de la casa nuestra a la casa de mis papás, de un encierro a otro. Gracias a Dios nunca aguantamos hambre. Mi papá aprendió mecánica, trabajaba en obras de ingeniería civil, y por su trabajo le tocaba vivir lejos de nosotros. Fue un padre ausente, no porque nos quisiera abandonar, sino porque estaba trabajando como un burro para que a nosotros no nos faltara nada de lo básico, sin darse cuenta que nos faltaba de pronto esa compañía y ese papá emocional ahí. Mi papá se iba a trabajar 2, 3 semanas y volvía a estar con nosotros un fin de semana, y el poco tiempo que se supone era para nosotros, pues él se lo gastaba, era con sus amigos, tomando cerveza, tomando aguardiente y jugando billar. Ahora, no todos los papás ausentes son irresponsables. Algunos solamente están perdidos, están rotos, están intentando hacer lo que pueden con lo que tienen. Ese fue el caso de mi papá. Pero eso no significa que tú no valgas. Si tuviste que crecer con un padre o con una madre ausente, bien sea porque te abandonó o porque emocionalmente nunca estuvo ahí para ti, hay que empezar a sanar esas heridas, y hay que aprender a perdonar. Y en este canal, pues vamos a aprender a hacerlo. Por eso te invito a que le des me gusta, a que te suscribas para que no te falte ningún contenido, y vamos a aprender a sanar todas estas heridas. Mi mamá prácticamente fue mamá y papá. Le tocó también el papá de psicóloga improvisada, fue sargento y a veces actuó hasta de villano, porque me pegaba con chancleta, con correa, con palo de escoba, con lo que encontrara en el camino. Aunque yo debo reconocer que en verdad mi mamá solamente me pegó a mí 3 veces. Sí, porque las otras yo creo que fueron más bien como intentos de homicidio. No, mentiras. En esa época los castigos físicos eran algo normal. Hoy en día sería un castigo físico, eso sería primera plana en los periódicos, en los noticieros, sería un cliente apetecido por abogados, por terapeutas.
sin contar con que también sería viral en todas las redes sociales. Pero en verdad mi mamá fue dura muchas veces con razón, otras simplemente porque ella tenía miedo y pues ese miedo lo disfrazaba de disciplina. Eran peleas constantes con mi madre que me volvieron un adolescente resentido y rebelde. Yo no veía la hora de irme de la casa para que nadie me dijera nada porque quería vivir mi vida. Pero ¿sabes qué? Mi mamá no solamente me cascó duro, mi mamá también me salvó la vida. Si tú tuviste una crianza dura, tú no estás roto. Eso sirvió para forjar tu carácter. Claro que todo debe transitar primero por el perdón para que no vivas con un corazón resentido y también para que puedas permitirte sanar, crecer y romper con ese ciclo que tal vez venía del papá de tu papá, de tu papá, de tu papá. Así es que vamos a empezar a sanar en este canal. En materia de colegio, académicamente me iba muy bien, me iba brutal. Siempre era los primeros lugares, diplomas, menciones de honor, pero también era un pelado muy indisciplinado, muy hiperactivo. Era peleonero, tenía problemas con los profesores, con el rector, tenía problemas con la vida. ¿Y cuál era la razón? Era respuesta al bullying que me hacían. Me hicieron mucho bullying por todo. Hasta que entendí que si yo no quería que me hicieran bullying, tenía que unirme a los que hacían bullying. Me uní a los malos y terminé siendo uno más del combo de los vagos y de los malos del colegio. De víctima pasé a ser verdugo, pero al menos ya no me cascaban. Ahora, todo eso hizo que la rebeldía fuera creciendo, pero la rebeldía no es más que una máscara de dolor. Es un grito que está diciendo, mírenme que también valgo. No dejes que te definan por esa versión de ti mismo que es solo una coraza que estás poniendo, una coraza que decidiste ponerte para que los demás no te lastimen más. Yo recuerdo que cuando estaba joven, cuando era un niño, pues mi mamá no me daba permiso para salir a jugar a la calle, entonces yo me escapaba por un poste que estaba pegado a mi casa para poderme ir a jugar fútbol, a montar bicicleta, a jugar lo que fuera. Y si me pillaban, pues rejo, papá. Y me pillaron más de una vez, pero aún así me escapaba. Porque uno también necesita ser niño. Muchos de mis amigos de infancia hoy están en malas condiciones. Algunos terminaron delinquiendo, otros simplemente rebuscándose la vida bastante duro, otros sencillamente ya no están. Y yo estuve muy cerca de caer en el mundo de las pandillas, en el mundo de las drogas, la violencia. Y yo no sé bien qué fue lo que me salvó, si fue la mano de Dios o la chancleta de mi mamá, pero yo creo que entre los dos lograron que yo pudiera alejarme un poquito de esa vida tan caótica. Si tú estás vivo, no es casualidad. Todo lo que tú has vivido pasa por una razón. La vida tiene distintos aprendizajes para ti. Todo pasa por un propósito y tu tarea es descubrir ese propósito y conectar con él. Antes de continuar, quiero hacerte la invitación para que le des like a este video, para que lo compartas con personas que de pronto sientas que esto le pueda ayudar. Suscríbete y sígueme en todas partes, en todas las redes me encuentras como soy César Agudelo. A mí no me echaron de ningún colegio, pero tampoco me querían de recibir en ninguno. Como les contaba, fui muy aplicado en el estudio, pero muy indisciplinado. Siempre que terminaba el año, al año siguiente me decían, a ese muchacho ya no lo queremos acá. Aquí no puede seguir. Y así fue rebotando de colegio en colegio. Mi mamá sufría llevándome a uno y otro colegio hasta que, aconsejada por unos amigos, decidió meterme a un colegio militar. Y en ese momento empezó una de las etapas más transformadoras de mi vida. Mis papás pensaron que el colegio militar pues iba a ser un castigo, pero a mí en medio de todo, pese a tantas amenazas que me hacían al respecto, a mí me llamaba la atención. A mí me gustaba la idea. Incluso en una época de mi vida quise ser militar, pero eso es otro cuento. Ellos hicieron un gran esfuerzo económico para poderme tener allí porque era caro, era lejos, tenía que pagar transporte y todo eso lo pagaban con el sudor de su trabajo, con el trabajo de mi papá y con la muy buena administración económica de mi mamá. Como les conté, yo no nací en una familia con cuna de oro, tuvimos muchas necesidades. Finalmente pues llego al mundo del colegio militar con miedo, la gente cercana nos decía, allá sí le van a enseñar disciplina, allá sí le van a quitar los rebeldes a punta de gritos o a punta de golpes. Con decirles que cuando me matricularon en el colegio, mis padres tuvieron que firmar un documento que decía que el colegio, la institución, no se hacía responsable por ningún daño físico
o psicológico que se le ocasionara al estudiante. ¿Ah? Hágame el favor. Daño físico o psicológico. Inmediatamente yo me sentí amenazado, pero también curioso. Lo que yo no sabía era que allá, en ese colegio, me esperaba otra vez el viejo mundo conocido del bullying. Me la montaban por todo, por ser nuevo, por ser pobre, por el acné, por todo. Me pegaban, me rayaban los libros, me escondían las cosas, me robaban los gorros. Fui la víctima de varias personas que se encargaban de hacer bullying y matoneo a muchachos que como yo llegábamos totalmente nuevos, perdidos y con miedo. Pero como yo ya sabía cuál era la solución para evitar el bullying, pues terminé haciéndome amigo de los malos del colegio. Eso sí, me tocó pegarle una cascada una vez a uno para que me recibieran en el combo, pero entonces ya yo era de los vagos del colegio. ¿Mm? Y esos vagos de ese colegio ya no eran como los vagos de los colegios de antes, porque ya eran grandes. Entonces ya fumaban, ya tomaban licor, algunos consumían drogas. Gracias a Dios yo nunca consumí drogas. Y no lo hice porque no me lo hubieran ofrecido, lo hice por miedo. Porque estoy convencido de que cualquier vicio empieza con una sola probadita. Lo que sí probé en esa época fue el cigarrillo. Empecé a fumar a los 13 años. Lo dejé el día en que nació mi hijo mayor. Ese día me prometí no volver a fumar cigarrillo nunca más porque quería tener la autoridad moral para poderle decir a mi hijo que no fumara. Pero bueno, esa es otra historia. Ya estando en el colegio con mis amigos los vagos, entonces pasaba días enteros sin entrar a clases, me iba a cine, a jugar bolos, a jugar billar, a callejear. Cualquier cosa menos estudiar. Hasta que por faltar tanto a clase, en el colegio me pusieron matrícula condicional. Mis papás, en especial mi mamá, me dijo que ya estaba cansada, que estaba mamada, harta, y que yo no valoraba el esfuerzo que ellos estaban haciendo, que lo mejor era sacarme de estudiar, pero que eso sí, no me iban a tener de vago en la casa, que me iban a poner a trabajar. Mi mamá me dijo claramente, lo recuerdo como si fuera ayer, que me iba a comprar una cajita para embolar, para lustrar zapatos, y que me fuera a la calle a lustrar zapatos y que todo el producido se lo tenía que dar a ella. Y yo, conociendo cómo era mi mamá, sabía que era capaz de hacerlo. Y yo como estaba en plena rebeldía, le dije que listo, que yo tampoco quería seguir estudiando. Yo era grosero, era rebelde, era agresivo, pero sobre todo con ella. Llegué hasta decirle que la odiaba. Gracias a Dios la vida me dio la oportunidad de mejorar mi relación con ella y hoy en día ella es mi mejor amiga. Te amo mucho, mami. Yo hablo mucho de mi mamá porque ella fue la que estuvo presente en mi vida en todo momento. Mi papá casi no estaba por el tema de su trabajo y como estaba ausente, pues yo nunca llegué a verlo como una autoridad. Y de mi hermanita menor, pues no he hablado mucho, no he hablado, mejor dicho. En otro video les contaré cómo vivíamos agarrados a toda hora y cómo logramos también sanar nuestra relación. Es importante sanar las relaciones que tienes con la gente a tu alrededor, con tus papás, con tu mamá, tu papá, con tus hermanos, con tus abuelos. Ese núcleo familiar tiene que estar sano para que tú puedas avanzar, puedas encontrar a tu pareja, puedas amar, primero amándote a ti mismo y después llevando ese amor a otras personas. Y bueno, ya estaban ahí listos para sacarme del colegio, ya estaban a punto de firmar cuando en ese momento llegó un ángel que Dios mandó. El sargento Díaz Garzón Henry Alfonso, y se ofreció a ser mi representante en el colegio. En Colombia decimos el acudiente. Y el sargento le dijo a mis papás, háganme el favor, fírmenme este documento, este papel. Les entregó una hoja en blanco y yo no sé si será el desespero de mis papás o qué, pero firmaron sin pensarlo dos veces. Un documento en blanco. Después él escribió con su puño y letra que él iba a ser el encargado de mí en el colegio, iba a ser mi representante oficial ante el colegio. Y ese día, señores, se acabó la vagancia para César Agudelo. Se acabaron los gozosos y empezaron los dolorosos, papá. A partir de ese momento yo no podía hacer absolutamente nada en el colegio sin que el sargento se enterara. Yo entraba a estudiar a las 12 del día y tenía que llegar a las 7 de la mañana. ¿Qué hacía? Revisaba mis tareas, revisaba mi uniforme, mis botas tenían que estar
relucientes, mis evaluaciones, me clavaba a estudiar en la biblioteca y si algo fallaba, castigo físico, flexiones, me daba tablazos en las piernas y poco a poco eso fue forjando mi carácter. Al principio se fue forjando por obligación, pero con el tiempo ya se fue volviendo una convicción, ya fue haciéndose parte de mi vida. De ser un rebelde sin causa pasé a ser un estudiante ejemplar. Al año siguiente fui nombrado brigadier, ese mismo muchacho indisciplinado, hiperactivo, cansón que nadie quería, el que estaba al borde de ser expulsado, ahora era un ejemplo para otros estudiantes, era limpio y era ascendido con honores. Esa fue la etapa, señores, en la que entendí que la disciplina transforma. Que disciplina no es hacer lo que te gusta hacer. Disciplina es hacer lo que tienes que hacer, así no quieras hacerlo. Hoy puedo decir que la disciplina extrema me salvó. Si yo no hubiera pasado por esa situación, si no hubiera vivido esa exigencia, esa disciplina, quién sabe qué andaría haciendo, qué sería de mí hoy. Estaría robando, estaría perdido, estaría en la calle, no sé. Gracias a Dios no tuve que averiguarlo. Si tú estás criando a un hijo rebelde, no te rindas. Si eres tú el que está perdido, búscate un sargento en la vida para que te enderece. A mi mamá le dijeron que yo ya era causa perdida y gracias a Dios no fue así. A veces lo que creemos que es un castigo es justo lo que necesitamos para poder despertar. En mi caso fue así. Y hoy puedo decir que la disciplina hace parte de mi vida y es parte fundamental para todo. Salgo del colegio y como el 100% de la población mundial, pues yo no nací sabiendo lo que quería hacer con mi vida. Nadie nace sabiéndolo. No sé si te ha pasado, pero en mi caso, la mayor parte del tiempo yo estaba haciendo lo que otros esperaban de mí. Hacía las cosas no porque me gustaran, no porque quisiera, no porque me nacieran, sino para quedar bien con los demás. Y por esa razón me costó demasiado encontrar mi verdadero propósito, lo que me hacía feliz a mí. Cuando salí del colegio, cuando terminé la preparatoria o el bachillerato o la high school, como le quieran decir, no quise entrar de una vez a la universidad y me puse a trabajar. Entré a trabajar en una fábrica de pared, tenía 16 años. Ahí empecé limpiando vidrios, ensamblando, armando cajas para empacar, cortaba el vidrio, hacía de todo. Y aprendí algo muy importante y es que no hay engranaje pequeño dentro de una empresa. Todas las personas, la persona que hace el aseo, la persona que sirve los tintos, la persona que cuida, todos absolutamente, hasta el gerente más importante, tienen una función vital en el buen desarrollo de una empresa. Así es que si alguna vez has mirado por encima del hombro a alguien y tienes la posibilidad de pedirle perdón, hazlo. Y si no, pídele perdón al cielo, pídele perdón al universo y haz el propósito de no volver a sentirte más que nadie, porque nadie, absolutamente nadie, es más que otro. Yo creo que eso, aprender a ver a todas las personas como iguales, fue mi primer aprendizaje de la vida profesional. Estuve trabajando más o menos un año en esa empresa y después entré a estudiar ingeniería civil, pero no lo hice por pasión, no lo hice por decisión, no lo hice porque era lo que yo quería, porque fuera lo que me gustara. Yo lo hice porque crecí escuchando a mi mamá diciendo qué bueno sería tener un hijo ingeniero. Y claro, como mi papá trabajaba en compañías de ingenieros civiles, pues estaba la posibilidad de poder tener un buen trabajo de una manera fácil. Spoiler, fue un desastre. Las matemáticas y yo definitivamente éramos enemigos declarados. Hice 2 semestres y dije hasta aquí. Pero ¿quién me manda a mí ser tan pendejo de meterme en una carrera en donde veía 7 materias y de las 7, 6 eran matemáticas? Cuando yo tomé la decisión de salirme de la universidad, vino una crisis familiar. Mis papás me retiraron el apoyo económico que me estaban brindando para estudiar y me dijeron, bueno, pues, ¿usted qué está creyendo? ¿Usted qué es lo que está pensando? ¿Es que cree que nosotros somos ricos para andarle pagando una carrera aquí y a los 6 meses otra carrera allá? Porque al jovencito no le gustó lo que está haciendo, pues de malas. Usted tuvo la oportunidad,
y no la supo aprovechar. Así es que de ahora en adelante, si usted quiere ser alguien en la vida y si quiere estudiar, pues va a tener que trabajar y pagarse el estudio usted mismo. Spoiler, mi hermana sí aprovechó al máximo esa oportunidad. Yo no. Tuve que salir a buscar trabajo y con 17 años, todavía menor de edad, cero experiencia, pues tocaba trabajar en lo que saliera. Fui mensajero, fui vendedor de ropa, vendedor de computadores puerta a puerta, cargaba bultos en San Victorino y aprendí a conocer la calle, lo que era el rebusque, lo que era la frustración de no saber qué estaba haciendo con mi vida, de sentir que estaba hecho para algo más, pero que la estaba desperdiciando por completo. Y así fueron varios años, como otros 30 y pico, hasta que entré a trabajar a la Universidad Javeriana como mensajero en una dependencia que se llamaba el sector cultural y deportivo. Y ese trabajo era la maravilla porque era como estar en la universidad, pero sin ser estudiante. Yo vivía el ambiente de los estudiantes, la rumba, la recocha, todo, pero sin la responsabilidad de tener que sacar buenas notas y además con plata porque estaba trabajando. Ahí, en ese momento yo me volví el rey del despilfarro. Entonces yo tenía plata, bueno, algo, tampoco era mucho, y me la gastaba en tenis de marca, ropa de marca, en discotecas, en trago, mejor dicho, empecé, como dijo Ricky Martin, a vivir la vida loca, porque en el fondo yo lo que quería era aparentar, quería encajar, y para encajar escondía mi realidad. A mí me daba pena decir de dónde venía, me avergonzaba decir que era pobre, que vivía en un barrio humilde, en un barrio popular, y hoy sé que muchas personas están de pronto viviendo esta misma etapa, están fingiendo una vida que no es la vida suya, solo por miedo a no ser aceptados. Quiero que recuerdes esto. Tú no vales por lo que tienes, sino por lo que eres. Y tú eres mucho más que la etiqueta de la marca que usas. Tú eres mucho más que el carro que conduces. O si no tienes carro, no importa. Tú eres mucho más que el sitio en el que vives. Son tus valores, tu mentalidad, tus actos, lo que determina quién eres. Estaba en medio de ese desorden de vida a los 18 años más o menos. Y un día, en medio de un guayabo, me dio el guayabo existencial y dije, no, hombre, ya tengo que estudiar, tengo que ver qué voy a hacer porque se va pasando el tiempo y después me da pereza y termino no haciendo nada. Pero, ¿qué voy a estudiar, hombre? ¿Ah? ¿Qué estudio? No tenía ni puta idea de qué era lo que yo quería estudiar. No sabía si quería ser, o mejor dicho, tenía claro qué era lo que no quería. Ya sabía que no quería ser ingeniero, no quería estudiar nada que tuviera que ver con derecho, no quería ser contador, no quería ser profesor. Sabía que no quería, pero no sabía qué podía querer, no sabía qué me apasionaba. Y en ese momento vino una conversación con un primo, Juan Carlos Carmona, que estaba súper contento porque había pasado en una universidad para estudiar locución y producción de radio y televisión. Y me dijo, yo le pregunté, bueno, ¿y eso qué es? ¿Eso cómo se come? Me dijo, eso es para trabajar en radio, para trabajar en televisión, para ser DJ, para ser comentarista deportivo, narrador de fútbol, para ir a los eventos, todo. Y a mí me llamó la atención. Dije, ve, esa vaina puede ser como interesante. Tomó la decisión entonces de ir a averiguar en el mismo sitio donde entró a estudiar mi primo, a ver de qué se trataba eso. Y la vida ahí me puso a otro angelito, disfrazado de secretario académico, al profesor Fernando Chamocero, a quien también le debo mucho. Él me dijo, venga, pues inscríbase y me paga después. Y si no le gusta, pues no paga, se va. Me recibió sin haber dado un peso, me dio un mes para pagarle el semestre. Ahí es cuando tú tienes que estar muy atento, tienes que ser como el chapulín colorado y tener tus antenitas de bilín detectando no la presencia del enemigo, sino la presencia de las oportunidades y de esos ángeles que Dios, que la vida, que el universo te van enviando. Cuando tú estás enfocado en algo, cuando tú quieres algo, cuando tienes de pronto una visión, la vida se encarga de poner todas las cosas a tu favor, se encarga de darle un orden. Así es que tienes que estar muy atento porque las oportunidades no se pierden,
Las oportunidades que tú no coges, las coge otro. Así es que tienes que estar, mejor dicho, con ese radar abierto para poder detectar cualquier oportunidad que puede ser para ti. Entré a estudiar entonces locución y producción de radio y televisión sin saber qué era, sin muchas ganas. Tenía la posibilidad de pagar después. No tuve que hacer ninguna inversión. Si no me gustaba, no pagaba. Entonces así o más fácil. Recuerdo que mi primera clase fue un martes. Ya los alumnos llevaban como una semana más o menos de haber empezado su semestre. Y yo llego y la primera clase, ese martes, fue clase de taller de radio, taller de locución. Y la clase consistía en que el profesor nos daba un texto, teníamos que leerlo y él nos grababa. Y al final de la clase nos escuchaba. Y nosotros mismos nos escuchábamos y todos decíamos, esa no es mi voz, sí, esa es su voz, no, esa no es mi voz. Lo cierto fue que ahí yo me enamoré del arte de la locución. Ese día me enamoré del micrófono. Ese día descubrí una de mis pasiones y era los medios de comunicación, era hablar con la gente, era trabajar en radio, trabajar en televisión. Y tanta fue la pasión que despertó en mí el tema de la locución y de la radio, que fui el mejor estudiante siempre. Me gané becas todos los semestres. El único semestre que pagué completo fui el primero. De resto estuve becado todo el tiempo por promedio académico. Y como mis padres vieron mi compromiso y vieron mis resultados y vieron que estaba comprometido con la universidad, entonces me devolvieron el apoyo económico. Y cuando ellos me devolvieron el apoyo económico, yo decido empezar a trabajar en lo que yo estaba estudiando. Empiezo a trabajar en radio y en televisión, sin sueldo. Ninguna parte me pagaron hasta muchos años después. Pero el principal pago que recibí fue la experiencia, fue el aprendizaje, fue los contactos, fue empezar a sembrar lo que después iba a cosechar. Empecé a trabajar en radio. También trabajé en programadoras de televisión, en canales de televisión. Trabajé en emisoras comunitarias, trabajé en emisoras pequeñas, en emisoras grandes. Y poco a poco fui haciendo experiencia, fui haciendo contactos. Un contacto me iba llevando a otro lado y así, porque así funciona la vida. Llegué a trabajar en Candela Estéreo, una de las emisoras más importantes y con mayor audiencia en Bogotá. Y pues la verdad hacía lo que me gustaba, pero el pago no era muy bueno. Entonces, con mis ganas de aumentar mis ingresos, de tener más dinero, conocí el mundo, el famoso mundo de los multiniveles. Levante la mano a quien le han ofrecido un multinivel. Yo quería más plata y terminé haciendo algo que nunca me imaginé hacer, y era vender productos, conectar con la gente, convencerla para que entraran a formar parte de una red. Pero en medio de eso, lo que conocí de verdad fue el crecimiento personal. Quien haya estado en un multinivel sabe que en ese tipo de negocios se enfocan mucho en el crecimiento personal, emocional, mental y espiritual de las personas, porque no puedes crecer hasta donde tu mente no crece. Ahí descubrí los libros, los audios, las conferencias. En esa época estaba de moda todo el tema del secreto, de la ley de la atracción. Me devoraba todos esos libros y todo todo ese tema me empezó a gustar. Conocí a Tony Robbins, Miguel Ángel Cornejo, Alex Day, Brian Tracy, John Maxwell, Joe Dispenza, a muchos otros. Y como atraes aquello en lo que te enfocas, un día llegó a trabajar con nosotros en la emisora un señor llamado Jorge Duque Linares, quien tenía un programa de televisión llamado Actitud Positiva. Jorge es un motivador y un escritor, tiene más de 15 libros publicados, bestseller, ha vendido millones de libros y ha ayudado a cambiar la vida de muchísimas personas. ¿Y a quién creen ustedes que pusieron a trabajar al lado de Jorge? Sí, señor, a mí. Y al tenerlo cerca y tener de primera mano todas sus enseñanzas, todos sus consejos, aprendí demasiado y sentí que se despertó la segunda gran pasión, el crecimiento personal. Yo lo veía a él hablando frente a miles de personas, dando conferencias, y yo decía, yo quiero hacer eso, yo quiero ser como Jorge. Y empecé a trabajar en pos de eso, a leer, a prepararme. Y estaba en mi mejor momento en la emisora, era director de la emisora y renuncié sin tener plan B.
no tenía ahorros, solamente tenía la convicción de que había una mejor vida para mí. Hablé con Jorge y me ofreció trabajo y ahí empecé a dedicarme de lleno al mundo del crecimiento personal. Ya después de un tiempo me certifiqué como coach, fundé mi empresa en Colombia, se llamó Creando Acción y empecé a transformar vidas y a darme cuenta, o mejor, sin darme cuenta, que lo que más estaba transformando era mi propia vida. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque quizás hoy tú también estás perdido, tú estás fingiendo, estás atrapado en eso que los demás esperan de ti, en eso que los demás quieren para ti. Y yo hoy quiero que tú sepas que no estás solo. Yo también me perdí, me caí, me confundí, pero también me pude encontrar y hoy quiero ayudarte a que tú también lo hagas, a que tú también te encuentres. Porque cuando tú te encuentras, cuando uno se encuentra, ahí es que empieza la vida de verdad. Y todas esas grandes figuras que tú ves, Elon Musk, Jeff Bezos, todos los referentes que tú tienes, también se cayeron, pero se levantaron para poder llegar hasta donde están. Si esto te está gustando, quiero que compartas con alguien que necesite escucharlo. Dale me gusta, sígueme para más contenido. Acuérdate, estoy como Soy César Agudelo en Instagram, en YouTube, en TikTok. Y bueno, vamos entrando a la última parte de esta historia así contada rápidamente. Seguí con mi emprendimiento de Creando Acción, pero la radio me empezó a llamar, me empezó a hacer falta y decidí regresar. En RCN, una gran cadena radial en Colombia, me dieron la oportunidad de entrar a dirigir un programa en una de sus emisoras y empecé a hacer las dos cosas. Entonces daba conferencias, estaba en el programa, lo hacía de manera alternas, pero a veces la vida definitivamente te empuja, ¿no? Se presentó una situación medio maluca, de esas que no buscas, que no deseas, que no entiendes. Después les contaré y tuve que salir no solo de RCN, sino también salir de mi país, dejar a mi familia, amigos, trabajo, todo. Y ahí es donde empieza la última parte de esta historia, que es César Agudelo, el inmigrante. Llego a los Estados Unidos y no puedo decir que llegué a empezar de ceros, porque uno de ceros nunca empieza, siempre empiezas desde la base de la experiencia que ya traes. Pero eso sí, llegué sin dinero, llegué sin trabajo, sin conocer el idioma, sin una red de apoyo, no conocía a nadie, solo traía $270 en el bolsillo, una maleta con poquita ropa y un mundo de incertidumbres, dudas y miedos que me estaban comiendo la cabeza. Llegué a Orlando, una ciudad donde no conocía a nadie, o bueno, conocía a una sola persona, al señor Johnny Tolosa. A él lo había conocido un par de meses atrás y al saber mi situación, sin dudarlo, me abrió la puerta de su casa, me abrió las puertas de su familia sin conocerme. A él y a toda su familia, de verdad, mi gratitud eterna. Si no lo sabían, se los digo aquí públicamente. Pueden contar conmigo así como yo conté con ustedes. Johnny, Patty, Santi, Sofía. De verdad que los quiero mucho. Consigo mi primer trabajo aquí en Estados Unidos y fue en un restaurante en Disney. Sí, señores, el mismo, el mágico Disney, donde los sueños se hacen realidad. Y sí, porque yo soñaba mucho con ir a Disney, pero lo que nunca me imaginé fue que la primera vez que iba a entrar a un parque de Disney iba a ser para lavar platos. Y ahí estaba yo con 40 años lavando platos, con los pies reventados de estar de pie 16, 17 horas por $9 la hora. Pero ¿sabes qué? A pesar de tener los pies rotos, tenía los sueños vivos, tenía ganas y tenía hambre de vida. Después trabajé en un taller de cocinas, casi me mato, al segundo día me caí, la rodilla se me puso de este tamaño, parecía que tuviera 2 rodillas en lugar de una. Trabajé en construcción, pero entendí que esa vaina definitivamente no era para mí, y no por flojo, sino porque considero que el esfuerzo es demasiado grande, mi admiración para toda la gente que trabaja en eso, y el pago de verdad no justifica todo el desgaste que las personas tienen en esta industria. Y otra cosa, yo no soy bueno para las cosas, para los trabajos manuales. Entonces también tienes que aprender a identificar para qué eres bueno. Yo, ¿para qué era bueno? ¿Para qué había sido bueno toda mi vida? Para hablar. Entonces dije, tengo que buscar algo
para ganármela hablando. Y descubrí las ventas. Pero eso te lo voy a contar más adelante. Porque entre ese taller de cocina en el que casi me mato y llegar al mundo de las ventas, pasé por otra etapa gracias a un buen amigo que también me tendió la mano. Un día estaba trabajando en ese taller donde hacen los mesones de las cocinas cuando me llama un amigo con el que yo había trabajado en Colombia. Ustedes lo conocen como Peter Albeiro, Omar Alejandro Leiva. Y él me ofrece trabajar en su oficina, en su rentadora de carros, Supernight Rentacar, aquí en la ciudad de Orlando. Eso estabilizó un poco mi vida en materia económica y de verdad, Peter, total gratitud. Te aprecio un montón y es mucho lo que te debo. Estuve trabajando con Peter más o menos un año. Tomé la decisión de irme, no por problemas con Peter, no por nada, sino porque yo quería algo más. Y ese algo más, ese algo más fue irme a hacer Uber. Sí, señores, Uber. Porque a veces para subir uno tiene que moverse y Uber me dio esa libertad, la libertad de poder tener tiempo para planear, para pensar, para conocer, tiempo para reinventarme, para contactar a otras personas y aprender a conocer la ciudad también. Y es que si algo tuve yo claro desde que pisé el territorio americano, era que no quería quedarme toda la vida lavando platos, no me iba a quedar toda la vida haciendo lo primero que iba a llegar a hacer. Yo no vine a este país a sobrevivir, yo vine a reconstruirme. Y si tú cruzaste el charco, te montaste un avión, echaste ropa y sueños a tu maleta para llegar acá, pero yo creo que también debes tener en tu corazón y en tu mente ese anhelo de algo más. Por eso estás acá sacrificando a tu familia, sacrificando tu tierra. Y no es justo que por caer en un sistema renuncies a tus sueños. Así es que yo tenía claro que venía a los Estados Unidos a vivir con propósito. Y fue cuando me di cuenta que las ventas daban libertad de tiempo y me daban la oportunidad de ser libre financieramente, esa libertad financiera de la que todo el mundo habla. Y empecé a mirar opciones. Voy a vender seguros, voy a vender carros, voy a vender bienes raíces, ¿qué? Pero voy a vender algo, quiero aprender a vender. Y me decidí por los seguros. Estudié, saqué mi licencia, empecé a trabajar con una compañía muy importante, me empezó a ir muy bien en materia económica, ganaba buen dinero, pero no era lo que me apasionaba. Sin embargo, lo hacía bien y yo decía, bueno, me puedo acostumbrar. Y justo cuando empezaba como a estabilizarme, como a acostumbrarme, como a coger el cariño, llega la pandemia, señores, y nos mandan a todos para la casa. Me cancelaron el contrato a mí y a todos los agentes nuevos y otra vez a empezar de nuevo, señores. ¿Y qué hice? Volví a mi caballito de batalla, a montarme al carro a hacer Uber otra vez, señores. Pero ahí, en medio del caos, en medio de la pandemia, descubrí una industria que me voló la cabeza y fue la industria de la energía solar. Ahí volví a encontrarme con el crecimiento personal. En la mayoría de grupos de ventas se trabaja mucho en la actitud positiva, en el crecimiento personal, en el crecimiento de la gente. Y ahí empecé a despertar. Era una muy buena oportunidad, pero por alguna razón yo estaba bloqueado. Yo no obtenía ningún resultado. Y fue en ese momento cuando llamé a mi mentora en Colombia, a Diana Pérez. Saludos, Dianita, te quiero mucho. Con Diana yo me certifiqué como coach en el año 2013. Y en ese momento, en el 2021, empecé a hacer coaching con ella y me llevó por el camino que me permitió desbloquear muchas cosas, romper creencias limitantes, techos mentales y empecé a reconectarme con mi esencia, con el yo verdadero, con César Agudelo, y fue ahí cuando empecé a tener resultados. Dentro de la misma empresa empecé a dar capacitaciones, a dar charlas a los equipos de ventas, empecé a motivar desde mi ser. Sentí que esa era mi otra pasión. Sin embargo, como económicamente me estaba yendo muy bien con el tema de las ventas, pues seguía vendiendo. Abro una empresa de energía solar con un amigo. Llegamos a tener 35 personas trabajando con nosotros. Nos estaba yendo también muy bien. Crecimos muy rápido, pero quebramos la empresa más rápido de lo que la crecimos. Cometimos muchos errores de novato. Tomamos malas decisiones, cero estructura.
De todo eso les voy a hablar otro día, de todos los errores que yo cometí para que ustedes no los cometan. Entonces volví a ser empleado, volví a trabajar en otras compañías vendiendo, pero esta vez con una visión diferente. Ya no vendía productos, yo vendía desde mi propósito. Y un día me dije a mí mismo, Cecitar, no vayas a cometer el mismo error que cometiste en Colombia. No vayas a volver a dividirte entre lo que te da dinero y lo que te apasiona. Tomé entonces la decisión de alejarme de ese mundo y dedicarme 100% a lo que hoy es mi propósito, que es transformar vidas a través de mi historia, a través de mi conocimiento personal y a través de los medios de comunicación. En este caso, las redes sociales, que son el medio de comunicación más poderoso y más económico que puede haber en este mundo en este momento. Y lo mejor es que está al alcance de todos. Todo el que quiera tener un programa de televisión lo puede hacer en estos canales. El que quiera tener un programa de radio puede crear un podcast. Hoy estoy usando las redes sociales para unir mis dos pasiones, la comunicación y el desarrollo humano. En este momento no puedo decir que estoy en donde quiero estar, pero sí estoy completamente seguro y convencido de que estoy en donde tengo que estar para poder llegar al sitio que quiero. He fracasado muchas veces y todavía me falta fracasar muchas más. He llorado, he sentido miedo, he sentido rabia, me he sentido derrotado, me he sentido frustrado, pero aquí estoy, de pie, decidido a continuar, y no por suerte, sino por fe, por esa disciplina que me enseñó el sargento en el colegio militar que ya hace parte de mi vida, y lo más importante, por propósito. Si esta historia te sirvió, si te tocó, si te movió alguna fibra, compártela, brother. Sígueme, a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda un chingo. Actívate, prende la campanita, escríbeme, mándame mensajes, aquí estoy para ti. Y no desde un pedestal, sino desde mis cicatrices, desde mi camino, ese camino que me trajo hasta acá, desde mi humanidad. Soy César Agudelo y esto apenas está comenzando. Y si yo lo estoy logrando, si yo he podido, tú también puedes hacerlo. Los amo, los quiero mucho. Cuídense. Y así como yo les estoy diciendo que los amo, díganle ustedes también a las personas que tienen a su alrededor lo mucho que los aman. No olviden que aquí estoy para ustedes. Déjenme en los comentarios qué temas quieren que toquemos. Déjenme en los comentarios qué historias quiere que cuente. Les quedo debiendo la historia sentimental. ¿Cuántos fracasos de relaciones? ¿Cuántos divorcios? Yo creo que soy de los pocos que tuve 2 divorcios con la misma mujer.